Mi nombre es Norberto González y el día de hoy vamos a platicar de la sangre de la empresa. La biografía de una idea empieza aquí. Las circunstancias que nos llevan a decir que sí. Sin embargo, hay 2-3 indicadores que para todo mundo es claro que debemos de monitorear. El día de hoy vamos a platicar de uno de ellos. Mucha gente me ha preguntado en diferentes ocasiones cuáles son los principales indicadores que deberíamos de monitorear para conocer la situación financiera de la empresa. Y existen muchos indicadores importantes y yo creo que todo esto tiene más que ver con la etapa, no con la importancia de los indicadores, sino más bien la etapa en la que estás como empresario o la etapa en la que está la compañía. Por ejemplo, hay unos empresarios que están muy preocupados, por ejemplo, al principio, pues por las ventas. Todo el mundo quiere saber si vamos vendiendo bien y cómo la llevamos. Después ya quiere saber cuánto vas ganando por cada producto, por cada periodo, cuánto vamos generando como utilidad bruta. Ya después ya quieres saber tus gastos fijos, cuánto es el consumo de costos fijos de la compañía o de la operación. Ya después quieres saber la utilidad. Ya cuando eres más avanzado quieres saber la rentabilidad sobre la inversión. Ya dependiendo de la etapa, yo creo que tiene mucho que ver el indicador. Hay un indicador que a mí me dice realmente cuál es la salud de la compañía y que mucha gente lo pasa por alto y se llama saldo de dinero, que en este caso para mí es como la sangre de la compañía. Hay compañías que independientemente de que tengan muchas ventas y tienen muchos gastos y muchos depósitos, etcétera, etcétera, pero la sangre de la compañía está directamente relacionada con el saldo que tienen las cuentas bancarias. Y ese para mí es uno de los indicadores más importantes porque nos dice un montón de cosas. Sí, hoy les voy a platicar que sí es el saldo en las cuentas bancarias y que no es el saldo en las cuentas bancarias. ¿Qué sí es? Les voy a platicar 3 cosas que sí es la sangre de la compañía. Número 1, tiene que ver con la quiebra. Si está cerca de la quiebra cuando no tiene saldo. Las empresas que quiebran no quiebran porque, como decimos los financieros, sus activos y sus pasivos son iguales. No quiebran por eso, no quiebran por esa quiebra técnica que normalmente nosotros calculamos la gente que nos dedicamos a finanzas. Activos y pasivos o propiedades y patrimonio contra las deudas son iguales, quiere decir que la empresa está en quiebra. No necesariamente. La quiebra real es cuando el saldo en las cuentas bancarias es 0. Las empresas que ustedes ven en la calle que finalmente ya no operan y dicen cerrado, o cuando usted ve que ahí había una empresa y de pronto ya no existe, esa empresa que está ahí, que ya no existe, normalmente no dejó de operar porque sus activos y sus pasivos eran iguales. Dejó de operar porque no tenía saldo en las cuentas bancarias. Punto número 2. ¿Qué es el saldo en las cuentas bancarias? El saldo es capital de trabajo. El saldo es equipo. El saldo es tan equivalente a una computadora, a una maquinaria, una máquina que procesa el producto, a un software. El saldo en las cuentas bancarias es tan equivalente a un mini split, al mobiliario, es tan equivalente a toda la infraestructura, sin embargo es líquido. Es una inversión líquida que tenemos en las compañías. ¿Qué sí es? ¿Y por qué lo es? Porque al final de cuentas es lo que nos da una cosa bien importante. Acabo de ver una película de Justin Timberlake, que no me acuerdo cómo se llama, creo que El Pasado o algo así, que habla del tiempo. Y la gente en ese entonces, venía en la película que la gente no utilizaba dinero ya, utilizaba tiempo, intercambiaban como moneda de valor el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene su compañía para operar sin la necesidad del depósito que le tiene que hacer su cliente o de los depósitos que tienen que hacer los inversionistas? ¿Cuánto tiempo puede operar su compañía sin la necesidad de ese líquido? Eso es capital de trabajo. Es el tiempo. Y ojo, eso va directamente relacionado con el tiempo que usted también puede esperar a que el cliente le pague. Eso es bien importante. Si usted no tiene tiempo para que el cliente le pague, quiere decir que su negocio está en unas condiciones bastante deplorables y que lo más probable es que usted entre en un círculo vicioso en el que usted no puede darle tiempo a su cliente para pagar, por lo tanto el cliente no le va a querer comprar y entonces al momento de no quererle comprar usted ya no vende, no gana dinero y automáticamente va a tener que cerrar. Y ojo, no es poquito tiempo lo que hay que esperar a los clientes para que paguen. Ustedes, la gente que ya tiene negocio, sabrá que normalmente cuando le vendes a otra empresa, normalmente deberías de esperar 30, 60, 90 días para que te paguen. Pregunta, ¿quién va a pagar la operación durante todo ese tiempo? ¿Quién va a sostener toda la operación de sus costos fijos? Inclusive
El producto que usted le tiene que pagar antes de que usted cobra a su cliente, antes hay que pagarle al proveedor normalmente. ¿Quién le va a pagar al proveedor? ¿Con qué dinero le van a pagar al proveedor? Todo eso tiene que ver con el saldo o el capital de trabajo que tiene usted. Punto número 3. Le da a usted poder psicológico. Hay un poder psicológico atrás de todo esto bien interesante y bien increíble. El capital de trabajo logra que las personas que no están concentradas en él puedan trabajar creativamente en otras cosas. Las personas que no tienen saldo en sus cuentas bancarias o tienen muy poquito saldo en sus cuentas bancarias están muy preocupadas por obviamente cobrar todo lo que tienen que cobrar y que entre el dinero para poder pagarle a los proveedores. Están muy preocupados por tener ese dinero que va a entrar para poder pagar la nómina. Necesitan ese dinero para pagar el proveedor, necesitan ese dinero para pagar el seguro social. Están muy preocupadas en eso. Entonces se pasan su concentración y su creatividad, su tiempo, está concentrado en eso y al final si se dan cuenta lo que está pasando es que están sobreviviendo. Están tratando de encontrar el dinero para pagar. Y durante todo ese proceso puede pasar meses, años y ya no pensaron en otra cosa. La gente que tiene capital de trabajo suficiente tiene tiempo. Y si tiene tiempo, tiene la capacidad ya no estar preocupada por eso, sino estar preocupada por otras cosas, como por ejemplo el siguiente producto, el siguiente mercado, lo que le van el empleado que tienen que contratar, el empleado que tienen que despedir, el nuevo cliente que están buscando, el nuevo proveedor que están buscando. Entonces ya no están nada más concentrados como en cobrar y pagar. Ya se empiezan a concentrar en otras cosas y ya se empiezan a convertir en gente más creativa. Entonces en ese proceso la compañía se empieza a mejorar muchísimo y empiezan a ganar más dinero. Tú tienes el dinero, tú tienes el poder. Si tú tienes ese dinero, tienes el poder, va a pasar que tienes la capacidad psicológica de esperar a tu cliente y de vender a los precios que tú quieres con las características que tú quieres. Y vas a poder negociar con los proveedores a los tiempos que tú quieres y con los precios que tú quieres porque tú eres el que tienes el dinero. Si tú tienes el dinero, tienes la capacidad de comprar más barato porque puedes pagar antes. Si puedes esperar a tu cliente porque tienes el dinero, tienes la capacidad de vender más caro porque tú puedes esperar y tienes el dinero para esperar. Entonces, de las dos partes creo que es una gran ventaja. Por mi parte es todo. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, déjenmela aquí abajo, aquí mismo en el video. Muchas gracias. Vivimos en un mundo capitalista. El que tiene el dinero no paga intereses. Cuando no tienes dinero para trabajar, tienes que esperar a que alguien te preste el dinero y a esa persona que sí tiene el dinero hay que pagarle un interés, porque ellos sí tienen el dinero y los que no tenemos dinero tenemos que pagar un interés. De tal manera que los que tienen dinero siempre van a ganar por tener el dinero. Los que no tienen el dinero, entonces van a tener que pagar un costo por no tener el dinero. La gente que tiene saldo en sus cuentas bancarias tiende a tener más dinero que la gente que vive al día y no tiene saldo en sus cuentas bancarias.